Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Özkan Deniz abandona una entrevista en vivo cuando le mencionan a Aslember. Una mirada, un silencio, y una salida inesperada que ha dejado al mundo del entretenimiento en shock. No te vayas, porque lo que está ocurriendo podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Todo comenzó durante una entrevista televisiva que formaba parte de la gira de promoción de la nueva serie de Özkan. El ambiente era relajado, el actor se mostraba sonriente y todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, todo cambió en segundos cuando la presentadora, de forma aparentemente inocente, le preguntó: Özkan, muchos fans siguen recordando tu química con Aslember, ¿te gustaría trabajar con ella de nuevo? De inmediato, el gesto de Özkan se endureció. Su sonrisa desapareció, y lo que vino después fue un silencio prolongado que incomodó a todo el estudio. Miró hacia un punto fijo durante varios segundos, luego se quitó el micrófono y, sin decir una palabra, se levantó y abandonó el set. Las redes sociales se explotaron en cuestión de minutos. Clips del momento circularon por todas partes. Algunos lo calificaron de una reacción exagerada, otros, en cambio, afirmaron que esa actitud solo podía significar una cosa: aún hay heridas abiertas entre Özkan y Asl. Una fuente cercana al actor declaró de manera anónima: Özkan ha intentado mantenerse alejado de todo lo que tenga que ver con Asl en los últimos meses. Lo afectó más de lo que la gente cree. Pero no fue la única voz en hablar. Al día siguiente, un periodista captó a Asl saliendo de un café en Bebek. Al preguntarle sobre el incidente, ella simplemente respondió: no tengo nada que decir. Pero me sorprende que todavía duela tanto. Esa declaración fue suficiente para incendiar nuevamente los rumores. Muchos interpretaron sus palabras como una confirmación de que los sentimientos entre ellos no están completamente enterrados. Y como si eso no fuera suficiente, los detectives de Internet descubrieron que ambos habían compartido canciones similares en sus historias de Instagram con pocas horas de diferencia. ¿Coincidencia o mensaje encubierto? Özkan, por su parte, no ha vuelto a dar declaraciones. Canceló una aparición prevista en un programa nocturno y, según su equipo, ha decidido tomarse unos días de descanso. Mientras tanto, los medios no dejan de especular. Algunos afirman que su reacción fue provocada por una reciente conversación privada entre ambos, que no habría terminado de la mejor manera. Otros sugieren que Özkan sigue teniendo sentimientos no resueltos. Uno de los momentos más comentados fue cuando la conductora del programa, tras la salida abrupta del actor, dijo: nunca había visto una reacción tan fuerte por una simple pregunta. Esto va más allá de lo profesional, definitivamente tocamos una fibra muy sensible. Los fans se han dividido. Mientras unos piden respeto por la privacidad de ambos artistas, otros exigen saber la verdad: ¿qué pasó realmente entre Özkan y Asl que aún genera este tipo de reacciones? Y cuando parecía que el asunto se iría apagando con el paso de los días, una nueva pista ha hecho que las alarmas vuelvan a sonar: una fotografía antigua de Özkan y Asl, tomada durante el rodaje de su famosa serie juntos. Fue misteriosamente republicada por un fan club, y recibió un me gusta desde una cuenta secundaria que muchos vinculan al propio Özkan. Aunque no hay confirmación oficial de que él maneje dicha cuenta, los seguidores más atentos aseguran que ya ha sido utilizada en otras ocasiones para seguir discretamente perfiles relacionados con Asl. Los comentarios no se hicieron esperar: eso no fue un accidente, él sigue pendiente de ella, todavía la lleva en el corazón, escribieron decenas de internautas que volvieron a soñar con una posible reconciliación. Pero lo más impactante llegó horas después, cuando un estilista que ha trabajado con ambos compartió en sus historias una enigmática frase: algunas miradas no se olvidan, aunque pase el tiempo. Sin mencionar nombres, pero con una canción de fondo que ambos utilizaron en el pasado: Unutamam, no puedo olvidar.
La tensión creció aún más cuando se reveló que la marca de relojes que patrocina la nueva serie de Oscar había organizado una sesión fotográfica privada. Y así fue vista entrando al mismo hotel donde se realizaba dicho evento. Las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Fue una coincidencia? ¿O están buscando reencontrarse en secreto, lejos de las cámaras? Fuentes cercanas a la producción aseguran que Oscar se mostró visiblemente afectado durante los ensayos posteriores al incidente televisivo. No estaba concentrado, se le notaba ausente. Como si su mente estuviera en otro lugar, declaró uno de los técnicos. Incluso pidió que se reescribieran algunas escenas porque no se sentía cómodo con el tono emocional del guión. Por otro lado, una revista especializada ha publicado una columna donde se afirma que ambos actores habrían sido invitados a un mismo evento benéfico en las próximas semanas. De confirmarse su asistencia, sería la primera vez en mucho tiempo que comparten un mismo espacio público. Los organizadores, sin embargo, se niegan a hacer comentarios al respecto. Los fans siguen divididos. Algunos opinan que la historia entre ellos ya quedó en el pasado y que cualquier intento de reconciliación solo reabriría viejas heridas. Otros, más románticos, creen que aún queda algo pendiente entre Oscar y Asl. Una historia como la suya no termina así, con un portazo y silencio. Hay algo no dicho, algo que aún duele, opinó una seguidora en redes sociales. La presión mediática ha llegado a tal punto que incluso antiguos compañeros de reparto han sido contactados por la prensa para obtener declaraciones. Una actriz secundaria que compartió escenas con ambos dijo, la conexión que tenían en el set era única. No necesitaban hablar, con una mirada se entendían todo. No me sorprende que aún hoy todo esto siga causando tanto revuelo. Mientras tanto, Asl ha retomado su agenda habitual, pero con un perfil más bajo. Ha evitado eventos masivos y ha preferido reuniones íntimas con amigos cercanos. A pesar del hermetismo, una amiga suya publicó una frase que muchos interpretaron como una indirecta, a veces, lo que no se dice pesa más que 1000 palabras. El público se pregunta, ¿veremos un reencuentro? ¿Habrá una charla pendiente que cambie el rumbo de esta historia? ¿O simplemente estamos ante los ecos de un amor que marcó a ambos y que, por más que intenten ocultar, sigue vivo en lo profundo? Por ahora, todo lo que queda es esperar. Pero si algo ha demostrado esta historia es que, cuando se trata de Oscar y Asl, nada está completamente cerrado. Y cada silencio, cada gesto, cada canción compartida, puede ser el comienzo de un nuevo capítulo. Cuéntamelo todo en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos de esta historia que parece no tener fin.